Que la gracia, la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. La Iglesia ha recibido el mensaje de Cristo nuestro Señor y esta revelación, de alguna manera, recibido como el depósito de la fe, como una semilla. Y la semilla crece, se hace un tronco, salen ramas, finalmente pues el fruto. Hay aspectos como por ejemplo el de la Santísima Trinidad, que Cristo lo va revelando, nos enseña que hay un Padre, nos enseña que hay un Hijo, nos enseña que hay el Espíritu Santo, pero en las páginas de la Biblia no encontramos que ciertamente Dios es una sola persona, digamos, una sola divinidad, pero que hay tres personas distintas. Y por ejemplo, en las páginas de la Biblia tampoco vamos a encontrar que se haya realizado un matrimonio cristiano o que, por ejemplo, también que se haya realizado una oración al Espíritu Santo. Bien, igual sucede con nuestras celebraciones, con nuestras festividades cristianas. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, el de la Pascua, ¿no? De la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El triunfo del amor, el triunfo de Dios sobre el mal, sobre el demonio, sobre la muerte. Y nos viene a traer esta vida eterna. Entonces, sí, encontramos también en las páginas de la Biblia la legitimidad y la espiritualidad de los actos realizados por Jesucristo, ¿no? Y la vida de la comunidad apostólica. Están ahí las encontramos. Por ejemplo, de la Pascua, ya la encontramos de manera incipiente, pero ya se encuentra. Pero la Iglesia, a lo largo de los años, la va a ir alimentando, va a ir desarrollando a través de la tradición apostólica lo que Cristo, el Espíritu Santo, va revelando a la Iglesia para poder vivirla a plenitud. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, nos muestra que la Iglesia católica, apostólica, ya desde el primer siglo, ya está celebrando la Pascua. No esperemos, pues, que se va a celebrar con toda la amplitud de actos que ahora realizamos. Actos y ritos que, obviamente, todos están centrados en Cristo nuestro Señor y todos apuntan a mostrarnos el esplendor, la significancia y la belleza de la Pascua. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, nos dice lo siguiente: echen afuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Entonces, basta ya de vieja levadura, la levadura del mal y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. Repito, celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es pureza y sinceridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Celebrar esta fiesta, la fiesta de la Pascua, de la resurrección, y nos está dando ya luces cómo debemos celebrar la Pascua. Y ahora, siglo XXI, vemos que lamentablemente muchos católicos, lejos de ver la Pascua de cada año como una oportunidad para crecer en la fe y en el amor a Cristo, más bien esos días que tenemos en muchos países como
religiosos lo utilizan para el relajamiento y la disipación de una vida mundana, un paganismo que lamentablemente muchos católicos han caído, algunos por decisión propia, pero por la experiencia que tenemos en la participación de la iglesia, muchos caen porque no han crecido en la fe. Las familias en las que viven o han vivido desde niños, sus padres pues no los ayudaron a crecer en la fe. Sí, nos queda mucha responsabilidad en estos últimos, en los últimos tiempos, de atraer a muchos católicos, de enseñar y de compartir la fe con muchos católicos para que conozcan la espiritualidad cristiana que está aquí en esta celebración de la fiesta de Pascua de Resurrección. Y esa, como dice Pablo aquí en la primera carta de los Corintios, capítulos 5, versículo 8, que se tiene que celebrar aquí en la Eucaristía, ¿no? Con el pan sin levadura. Está haciendo referencia a la Eucaristía, ¿no? Y hay que vivirla, ¿no? En pureza y sinceridad de corazón, la espiritualidad. El pasaje ahora del Evangelio que les quiero compartir, que ya se centra en el inicio de la Semana Santa, nos va a iluminar para en los caminos que vamos a tomar en estos días de Semana Santa y de aquí en adelante el resto de nuestra vida. A ver, ¿con quién de estas personas nos queremos identificar o con quién nos estamos identificando en la actualidad? Para que de esta manera empecemos a crecer, a tener una mayor vida de conversión, de espiritualidad cristiana verdadera. Bien, vamos a compartir el texto que está tomado del Evangelio según San Juan, del capítulo 12, del versículo 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos. Tras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay varios personajes aquí, religiosos, laicos, hombres, mujeres, apóstoles, cristianos, discípulos. Bueno, cristianos están en camino de ser cristianos. Empecemos con los cristianos actuales. Para muchos cristianos actuales, la Semana Santa se ha convertido de curiosidad religiosa para algunos, ¿no? ¿Qué les viene este romanticismo, estos sentimientos de niños que sus padres en algún momento los llevaron a participar de las celebraciones de Semana Santa? Otros por alguna película se acercan pues a la misa, ¿no? Algunos se quedarán en su casa ahí en el sofá viendo películas, ¿no?
quizás a buena hora, de Cristo. Antes, cuando yo era niño, bueno, más allá de pues 50 años, ah, casi toda la semana, a buena hora nos pasaban películas de Cristo. Ahora ya casi nada, ¿no? Ahora lo más triste, ¿no? Y lo peor que está sucediendo ya de unas cuantas décadas para acá, es este relajamiento, este relajamiento mundano, esta paganización entre muchos católicos, no digo la mayoría, pero sí de muchos católicos. En las misas, ¿no? Para esos días, algunas se llenan, otras no. Otras no, eso es triste. El domingo sí, a veces va mucha gente, ¿no? Pero en algunas puede ser un jueves, el viernes, el sábado, incluso el domingo, ¿no? A veces ya el domingo ya va menos gente, menos, como que va decayendo día tras día. Penosamente, muchos toman esos días incluso que para hacer turismo, que para descansar, ¿no? Que para meditar, entre comillas, meditar, ¿no? Qué triste, ¿no? Y los curiosos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el versículo 9, que estamos leyendo, del capítulo 12 del Evangelio de Juan, escuchemos lo que nos dice. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, quien había resucitado de entre los muertos. Aquí podemos encontrar un par de grupos de personas, aquellos que van por curiosidad, nada más, ¿no? Un poquito como por morbo, ¿qué va a haber, ¿no? Otros, quizás sí, ahí admirados de la noticia que había resucitado Cristo a un hombre, ¿no? Van con fe, sí, también hay. Va a haber quizás por ahí alguno y rogamos que así sea sucediendo también en cada cierto tiempo que las personas cada año tienen un despertar de conversión, de transformación. Recemos que sean más. Y por otro lado, también encontramos aquellos que les gana a la vida mundana, ¿no? Tienen mucho dinero, ¿no? O han hecho ahorros, y no importa, cogen la tarjeta, no importa endeudarse, ¿no? Sobre pretexto de paseos, como decía, de descanso, de meditación, de pasarlo en familia, ¿no? En las playas, o si es, o de repente en lugares campestres, ¿no? Son una cierta forma de hipocresía, de decir, vamos a descansar, vamos a meditar. La meditación y el descanso deben realizarse en la parroquia, donde viven. No me refiero a los locales parroquiales, sino en su jurisdicción parroquial, en su casa, para ir el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, ¿no? Santos de la Semana Santa, a profundizar en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a transformarnos, a crecer más. Aquí miren cómo los versículos 4, 5, 6 nos dice lo siguiente. Judas Iscariote dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, no es acá el interés de ir a meditar, alejarse del bullicio. No, eso no les importa a muchos. Es triste porque no han desarrollado la fe. No hay que acusarlos. Hay que tener un poco de misericordia con esas personas. Hay que ayudarlas. Hay que ver por ahí cómo, sin querer queriendo, ¿no? Como decía ahí un personaje cómico de la televisión mexicana, ¿no? Sin querer queriendo, decía, ¿no? Vayamos invitando a las personas, evangelizándolas. Luego,
Pasemos a las cosas más bellas, más aleccionadoras del Evangelio que les he compartido. Aquí tenemos en el versículo 2, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 12. En el versículo 2 encontramos a esta gran mujer, Marta. Nos dice el versículo 2, Marta servía, ¿no? Ella está siempre pendiente de las necesidades de los otros. Ahí nosotros tenemos mucho que aprender de Marta. Sin embargo, a veces nos excedemos en el trabajo material y no trabajamos lo espiritual. Recuerden que antes, en otra ocasión, cuando Marta estaba ocupada para atender a Jesús, a los apóstoles, discípulos y otros invitados que llegaron a su casa, ¿no? Y se le acerca a Jesús a quejarse de su hermana María. Dice, Señor, ¿no ves que hay tanto que hacer? ¿Y por qué no le dices a mi hermana que venga a ayudarme? Jesús le va a decir, Marta, Marta, te preocupas, ¿no? De cosas menores. María ha escogido la parte mejor, ¿no? Pero aquí nuevamente el Evangelio muestra a Marta sirviendo, ¿no? Es importante el servicio. Y aquí tenemos a esta Marta de Betania, ¿no? Extraordinaria, Marta, dedicándose al Señor, a los quehaceres del Señor, ¿no? Las obras, sí, son importantes las obras. ¿Y qué estamos nosotros haciendo dentro de la iglesia, por la iglesia, para los pobres, ¿no? Estamos comprometidos en hacer algo por Cristo en su iglesia, que es su cuerpo. Ahí tenemos que imitar. Se necesita mucho ahora enseñar. Se necesita mucho. Hay muchos niños huérfanos. Hay muchos matrimonios que se están divorciando. Se necesitan tiempos para hacer consejería juvenil, matrimonial, para hacer más lugares en la parroquia para niños huérfanos, ¿no? Ahora que han pasado y siguen pasando, por ejemplo, acá en Perú, muchos venezolanos, estamos el día 15 de abril de 2025 y todavía siguen llegando venezolanos. Hay buenos y también no tan buenos venezolanos, pero no por eso vamos a dejar de darles, pues, hospedaje. Hay que atenderlos, darles un plato de comida también, ¿por qué no? Y a nuestros propios hermanos peruanos o del lugar donde me puedan estar escuchando, Colombia, México, ¿no? Incluso Estados Unidos, que por ahí veo que también me escuchan, hay que tenderles la mano. Servir a Cristo en la iglesia, en los pobres. Ahora veamos también a María de Betania, la gran contemplativa, la gran enamorada de Cristo. Ya decía que ella estaba a los pies de Cristo, escuchándolo, ¿no? Y ahora, miren, va a mostrar un acto de gran piedad para con Cristo nuestro Señor. Nos dice el versículo 3, María pues tomó una libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, ahí tenemos no solamente ya contemplativa, sino que ya entra en un proceso de maduración de la fe. Ya no le importan tener perfumes caros. Ya lo material ya pasó a un segundo plano. Le unge los pies a Jesús, no porque el perfume haya sido caro, porque le está dando a Cristo algo, transformación, su fe, el amor que tiene por Cristo. Ya se desmaterial, ya no está apegada a lo material. De la contemplación ha pasado a este acto no solamente material, sino espiritual, de entregarse a Cristo nuestro Señor. Ya la casa dice que se llenaba con el olor del perfume, pero no, es Cristo el que ha llenado de hermoso perfume, de rico perfume,
con sus palabras, con su presencia, a la casa y a todos los que estaban ahí invitados, ¿no? Pero pasemos ahora también al traidor y ladrón, el que no creció espiritualmente ni perseveró en ello hasta el final. Es pues Judas. Entonces, aquí estos días de, de Semana Santa y todos los días, ¿no? Tenemos que hacer este proceso de contemplar y de crecer y de servir. Vamos a ver los versículos que nos hablan de Judas. Versículos 4 al 6. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús le estaba dando oportunidades y muchas oportunidades de conversión. Hasta el final, hasta en la última cena, le sigue hablando a Judas, ¿no? Para que se convierta. Pero eso, de la última cena, dejémosla para unas horas después, ¿no? Bien, entonces, apegado al dinero, no se había despojado de su vida pasada. Nosotros también estamos llamados a meditar cuántas cosas de la vida pasada nos atan, nos esclavizan, nos encadenan, que no nos permiten crecer en Cristo, que no nos permiten crecer en fe, en amor, en misericordia, en mansedumbre, en humildad. Entonces aquí, estas pocas líneas que les he querido compartir, que sirvan para que nos ayude a crecer y que nos convirtamos en perfume de Cristo, que llenemos nuestros hogares, nuestros ambientes, nuestros trabajos, del perfume más maravilloso que es Cristo, y que nosotros seamos, con nuestros actos, ofrezcamos servicios y sacrificios a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, que suban como un incienso rico, oloroso, agradable, como un perfume de amor a Cristo nuestro Señor, y sirva pues para nuestra salvación que Cristo nos obtuvo con su pasión, con su muerte en la cruz, con su sangre derramada y con su resurrección. Hermanitos, con ustedes estamos orando por ustedes, recen por nosotros y compartan, que de esta manera evangelizan también compartiendo estos videos. Que Dios los bendiga y haga resplandecer sus rostros sobre todos y cada uno de ustedes.